Buenas tardes, estudiantes, y también buenas tardes, apoderados, porque sé que algunos también lo van a ver y ojalá lo vieran para que así también quede claro el cómo deberían trabajar esta unidad, ¿ya? Bueno, esperando que se encuentren bien en sus hogares también y que podamos salir siento pronto de esto. Bueno, les voy a presentar este ciclo de aprendizaje que tiene que ver con la unidad número 2, ¿ya? Eh, la unidad 2 que tiene por nombre fuerza y presión, ¿ya? Esta empieza el 15 de junio, ¿ya? Sin embargo, yo creo que por los problemas del temporal de hoy y el internet, lo van a recibir mañana, martes 16, ¿ya? Vamos a trabajar en semanas de trabajo que van a ser 3 semanas, ¿ya? La primera semana, que es la que empezó este lunes y que va hasta el viernes 19, ustedes van a recibir eh, la clase de contenidos, el video anterior que yo les hice. También van a recibir la guía número 1 y además la ruta de aprendizaje, ¿ya? La semana número 2, ustedes ya vieron en la clase, perdón, en la semana número 1, ustedes ya deberían haber visto los contenidos, haber desarrollado su guía, para así en la semana número 2 nosotros vamos a retroalimentar esta guía. ¿Cómo la vamos a hacer? De dos maneras. A través de una clase virtual en Virtual Class, ¿ya? En donde sus profesores jefe le van a avisar qué día perdón, a qué hora, porque yo les puedo decir el día, que va a ser el martes 23 de junio, ¿ya? Próxima semana, el día martes, ustedes ya deberían tener listo esto y vamos a revisar la guía en una clase virtual, ¿ya? En donde si ustedes tienen dudas, ese es el momento en el que vamos a solucionar las preguntas y vamos a ver cuáles son las respuestas que han tenido de forma correcta y cuáles son las que necesitan un mayor apoyo, ¿ya? Bueno, los que no se puedan conectar a través de Virtual Class, yo también ese día 23 les voy a hacer, o durante esa semana del 22 al 26, les voy a hacer llegar una revisión de la guía, ya una corrección. ¿Qué va a hacer usted? Va a tomar su guía que ya va a estar hecha y la va a comparar con los resultados o las respuestas que se esperan, ¿ya? Esas van a ser las dos formas de trabajar la retroalimentación, ¿ya? Y la semana número 3 que parte el día 29, ¿ya? Hasta el 3 de julio, usted en ese periodo va a tener que entregarme una evaluación que va a ser un taller de ciencia, un taller experimental, ¿ya? ¿Qué va a tener que hacer con este taller experimental? Realizar el experimento y elaborar un informe. Eh, igual que la vez pasada, ¿ya? Sin embargo, yo ahora soy un poquito más cuidadosa y obviamente el informe tiene que ser mejor elaborado, ¿ya? Así que les voy a dar más guías de cómo hacer este informe, ¿ya? O sea, no que les voy a dar más guías, sino que les voy a, a indicar cómo hacerlo de una mejor manera, ¿ya? Para que todos tengan un buen puntaje en el desarrollo de esta actividad, ¿ya? Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver ahora cuáles son estos materiales que vamos a trabajar en estas 3 semanas. La guía número 1 eh, tiene, vamos a ver cuántas actividades, 6 actividades. La primera tiene que ver con respuesta breve, ¿ya? Respuesta breve que es la fuerza, mencionar los efectos de la fuerza, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? Definir fuerza de gravedad, elástica y de roce, mencionar los tipos de roce,
y un ejemplo de cada uno. Perdón, acá vienen los ejemplos. Mencionar dos ejemplos donde podamos ver en efecto la fuerza de gravedad, de roce y la elástica en la vida cotidiana. ¿Ya? La idea también, chicos, es que ustedes se apoyen en, en su libro de ciencia, y también les voy a dejar por ahí de forma de ayuda en qué páginas se pueden apoyar, ¿ya? Vamos a ver inmediatamente esas páginas para que ustedes también tengan una ayuda. Bien, para responder todas estas preguntas, uno, viendo el video que les hice anteriormente, y a partir de la página 54, ¿ya? Hasta la página 67. Desde la 54 a la 67, entonces ustedes van a poder ir respondiendo todas estas preguntas. ¿Ya? Hay hartos ejemplos ahí. Obviamente también pueden apoyarse en alguna página de internet, otro libro que tengan, etc. La actividad número 2, tenemos que ubicar las flechas de la fuerza que corresponden en cada dibujo. Ahí yo les pongo un ejemplo como referencia y ustedes van completando las fuerzas que faltan en los demás ejemplos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, empujando en forma horizontal, acá arriba en una superficie inclinada. El ejercicio 2 es una persona que está corriendo y pateando una pelota. Y en el ejercicio 3 tenemos a una niña dándole bote a una pelota. ¿Ya? Entonces yo les regalo en cada uno de los ejercicios un tipo de fuerza y ustedes tienen que completar las 3 restantes. ¿Ya? La actividad número 3 es una pequeña actividad experimental. Se llama jugando con las fuerzas. Sabemos que las fuerzas pueden deformar objetos, romperlos, pero ¿qué otros fenómenos pueden hacer las fuerzas? Además que lo vimos en las diapositivas, ¿ya? En los efectos de la fuerza. Pero para comprobar estos efectos también vamos a realizar esta actividad. ¿Qué necesitan? Un autito con ruedas movibles, es decir, con ruedas que rueden. El objetivo es analizar qué efectos tienen las fuerzas sobre el objeto, como es el autito que está en movimiento. Entonces vamos a realizar las siguientes acciones con nuestro autito de juguete y vamos a responder. 1. Empuje el autito, observe la dirección en que éste se mueve. ¿Se mueve en línea recta? Respondan. ¿Se mueve en la dirección en que aplicaron la fuerza? ¿Qué sucede con la rapidez del auto al empujarlo? La rapidez aumenta, disminuye, etc. 2. Ahora empuje el auto contra una pared. No es necesario hacerlo con demasiada fuerza porque si no lo más probable es que rompan dicho autito, ¿ya? Así que no con tanta fuerza. Y vamos a responder. ¿Qué le sucede al auto? ¿Qué sucede con la rapidez del auto cuando éste choca contra la pared? ¿Qué sucede con la dirección del movimiento? ¿Hacia dónde se mueve el auto después de chocar contra la pared? 3. Si el auto va en una dirección, ¿cómo haríamos para que gire y siga su movimiento hacia un costado y no en línea recta? Es decir, ¿cómo lo podríamos sacar de su camino? ¿Ya? Eso también es una pregunta. Todo esto con un autito de juguete. Actividad número 4. Yo les enseñé en el video anterior cómo calcular el peso de una persona en distintos cuerpos celestes. Lo hicimos en la Tierra y lo hicimos en la Luna. ¿Se acuerdan? Con el astronauta que tenía una masa de 80 kilos. Ahora ustedes van a calcular el peso de una persona que tiene una masa de 60 kilos en los siguientes planetas del sistema solar. Entonces yo aquí les doy el planeta,
les doy la aceleración de gravedad, les di acá arriba la masa de la persona y ustedes tienen que calcular acá el peso que tiene que ir en unidades de medida llamadas newton. Revisen el video y realicen los ejercicios, ¿ya? Acá quiero solamente el resultado, pero en el cuaderno quiero que hagan el desarrollo del ejercicio, de cada uno de estos, ¿ya? En la actividad número 5, es muy sencilla, vamos a evaluar la información de un texto científico. Yo les presento acá una información, ¿ya? Y ustedes tienen que, primero que todo, destacar las ideas principales. Habla de que qué pasaría si la gravedad de nuestro planeta fuera diferente, ¿ya? Y ahí dan un montón de explicaciones a esa pregunta. Luego, ustedes lo leen una vez, luego vuelven a leer cada párrafo, pero esta vez se van deteniendo y van a responder cada una de estas preguntas, ¿ya? ¿Qué sucedería si la aceleración de gravedad en el planeta fuera distinta? ¿Qué nos pasaría si creciéramos en un ambiente sin aceleración de gravedad? ¿Qué otra cosa crees que sucedería si la fuerza de gravedad desapareciera? ¿Y cómo crees que sentiríamos las gotas de lluvia si la aceleración de gravedad fuera mayor? Todo esto se responde con el texto. Entonces, repetimos. La primera instancia leemos y vamos destacando en ella las ideas principales. ¿Cómo podemos identificar las ideas principales? Subrayando, ¿ya? O con algún destacador. Entonces, cuando tengamos nuestra clase virtual, nosotros vamos a realizar esta evaluación, ¿ya? Destaca las ideas principales, lo hizo correctamente, lo hizo a medias o no lo hizo, ¿ya? Respondió cada una de las preguntas, esto también lo vamos a resolver ahí. Entonces ustedes van a ir colocándose puntuación aquí en esta actividad. Y la actividad número 6 y última actividad de la guía tiene que ver con sintetizar información, ¿ya? Ahora, ¿qué es sintetizar? Sintetizar es identificar las ideas relevantes y registrarlas. ¿Cómo? A través de herramientas visuales que pueden ser a través de símbolos, conectores, dibujos, emojis, viñetas, etc. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué sintetizamos nosotros información? Para desarrollar la comprensión, la atención, la concentración y la creatividad, ¿ya? Para rescatar lo principal de nuestra unidad y de nuestra clase. Ahora yo les voy a enseñar cómo vamos a sintetizar. Lo primero es reconocer el concepto central que incluye todos los contenidos de la unidad. Podemos ir, por ejemplo, al nombre de la unidad, ¿cómo se llama? Y elegir el concepto central. Luego de que tenemos el concepto central, que les voy a dar una pista, que empieza con F, lo vamos a definir acá. Definimos. Luego que tenemos nuestro concepto central, vamos a elaborar una lista con 20 temas que se relacionen con el concepto central. Yo les voy a dar aquí algunas ideas, no sé, fuerza de roce, puede ser peso, masa, ¿qué otros conceptos aparecen por ahí? Normal, vector, etc. ¿Ya? Dentro ustedes van a buscar dentro de la unidad 20 temas, 20 palabras, 20 conceptos que se relacionen con el tema central que dijimos acá que empezaba con F. Paso 3. Van a elaborar un organizador gráfico que conecte los temas que nosotros elegimos acá, los 20 temas, con el concepto central que elegimos acá. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un organizador gráfico? Hay muchos, hay un montón de organizadores gráficos. Sin embargo, yo les propongo estas dos porque vamos a acotar, vamos a seleccionar estos dos tipos, que es el mapa mental y el mapa conceptual, que son distintos. Ahora, usted elige cómo quiere hacer su organizador gráfico, si lo quiere hacer a través de el mapa mental
o lo quiere hacer a través del mapa conceptual. Vamos a revisar cómo se hace cada uno de ellos. El mapa mental se constituye como diagramas que promueven el pensamiento crítico, porque además de las palabras, la jerarquía, la secuencia y los números que representan esquemas lógicos, como la mente factual, las redes y los mapas conceptuales, necesitan la inclusión de dibujos, de colores y de conectores. ¿Ya? En otras palabras, un mapa mental es un diagrama creativo. ¿Ya? Y este mapa mental se hace con harto color, con dibujos y con conectores. ¿Ya? Lo primero, dice acá, de cómo se puede construir un mapa mental, es definir el concepto que irá en el núcleo, en el centro de nuestro mapa. Pero nosotros ya lo hicimos. Acá tenemos nuestro concepto central y ese va a ir al medio. Luego, incluya una ilustración junto a una palabra para describirlo claramente. Miren acá, por ejemplo, tenemos acá algunos dibujitos. ¿Ya? Entonces, acá yo les puse un ejemplo. Acá el ejemplo son los estados de la materia. ¿Ya? Y está el centro. Y luego se utilizan dibujos y conectores para explicar este tema. ¿Ya? Así sería más o menos un mapa mental. Se hace con dibujos, con colores. Sugerencia, lo pueden hacer en una hoja de blog, lo pueden hacer en una hoja de oficio o también lo pueden hacer en una hoja en su cuaderno. No hay problema. Y el mapa conceptual, como dice ahí, también es un procedimiento para sintetizar y para relacionar conceptos relacionados a un tema. ¿Cómo se construye? Para construir los mapas conceptuales es necesario tener claro cuáles son los elementos fundamentales que los componen. Conceptos, proposiciones y palabras de enlace. Se llama conceptual porque se utilizan palabras, a diferencia del de arriba, que se utilizan más dibujos. También palabras, pero también harto dibujo. ¿Ya? Así que ahí les dejo estos dos ejemplos y ustedes ven cuál de estos dos organizadores van a elaborar, pero con este concepto central y con los temas de la unidad. Finalmente, después de que hagan su organizador gráfico, van a responder lo siguiente. ¿Cuánto interés dedicaste a esta actividad? ¿Cómo influye ese interés en la creación de tu organizador gráfico? ¿Lo hice con pocas ganas o si te estaba entusiasmado? Y si estaba entusiasmado, ¿eso influyó en cómo me quedó mi organizador gráfico? ¿O si estaba aburrido o no quería hacerlo, cómo me quedó mi organizador? Ya, eso lo responden ahí. ¿Qué herramienta tecnológica tú te gustaría utilizar para confeccionar el organizador gráfico? En este momento lo vamos a hacer a mano, pero si pudieran tener una herramienta tecnológica, ¿cuál elegirían? Y también, ¿en qué situaciones te sería útil este organizador gráfico? ¿Para qué te va a servir a ti haber hecho este organizador? Y acá tenemos cómo vamos a evaluar dicha actividad. Si es un mapa mental, vamos a revisarlo a través de esto, así que esto es lo que tienen que hacer con su mapa. Y si eligen un mapa conceptual, acá están los indicadores. ¿Ya? Entonces, antes de hacer también su mapa, ya sea mental o conceptual, tienen que revisar estas pautas. Bien, todo esto es una guía formativa, ¿ya? Yo no necesito que me la envíen. ¿Por qué? Porque la vamos a revisar en webclass, en virtual class y también mediante la corrección de esta, ¿ya? Lo que sí ustedes me van a tener que enviar en la semana 3, el día 29, va a ser esta guía, que es el taller de ciencia que está relacionado con las fuerzas de roce. ¿Qué van a hacer ustedes acá? ¿Ya?
Dice, la fuerza de roce es aquella que se opone al movimiento de los cuerpos, es decir, su sentido es contrario a la del desplazamiento. Si bien acá dice que en grupos de 3 o 4 integrantes realizar este procedimiento, ustedes lo van a hacer de forma individual, ¿ya? Así que esto lo vamos a cambiar. Vamos a borrarlo. Y dice, realicen el procedimiento que se detalla para responder la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cómo influye la textura de la superficie en el desplazamiento de los objetos? Para realizar este experimento y para responder esa pregunta, ¿ya? Nosotros vamos a reunir los siguientes materiales. 6 o 7 cuadernos o libros, una hoja de papel de lija, ¿ya? Ojalá tengan de esto en la casa. Si no, vamos a elegir alguna otra superficie que sea bien porosa. Pegamento o cinta adhesiva y regla, ¿ya? Van a formar una pila, ¿ya? De 20 centímetros de alto con los libros y cuadernos, ¿ya? Por ahí también le conocen esto como una ruma, ¿ya? Entonces van a poner un libro o un cuaderno sobre el otro de alrededor de 20 centímetros. Y también van a utilizar uno de los libros o cuadernos para formar un plano inclinado, una rampa, utilizando la pila como soporte, así como se observa en la imagen, ¿ya? Desde el punto más alto del plano inclinado, sostengan y luego suelten un objeto que pueda desplazarse por él. Por ejemplo, un lápiz que pueda rodar u otro objeto que pueda deslizarse. Puede ser el mismo autito de juguete que utilizamos en la actividad anterior. También sirve un lápiz, no hay problema. Luego van a medir y van a registrar la distancia que recorre el objeto. ¿Ya? ¿Cuánto avanzó este objeto al ser soltado en esta rampa? Luego vamos a pegar el papel de lija sobre la superficie del cuaderno, ya que forma el plano inclinado, y van a describir la textura de la superficie y además van a repetir el punto 3 y 4 del procedimiento con el mismo objeto. Es decir, después de pegar esta lija sobre el cuaderno que está inclinado, para volver a soltar el lápiz o el autito y van a medir también cuánto avanzó este objeto. Van a ordenar estos datos obtenidos en una tabla, ¿ya? ¿Cómo se hace una tabla? Yo les voy a enseñar acá rápidamente cómo armar una tabla. ¿Ya? Acá, por ejemplo, van a colocar superficie lisa y también van a colocar acá, superficie rugosa. ¿Ya? Tenemos la superficie lisa, la superficie rugosa. Y aquí vamos a colocar los centímetros que avanzó cada uno de los objetos en la distinta superficie. ¿Cuántos centímetros avanzó el autito en la superficie lisa? Sin el papel de lija, ya no sé, le vamos a colocar aquí 40 centímetros. Ahora, ¿cuánto avanzó en la rugosa? 100 centímetros. Esos son ejemplos, nada más. No es que estos valores les vayan a ser verdaderos. Entonces, así sería una tabla más o menos de cómo debería ir registrados sus datos. Luego, tienen que responder las siguientes preguntas. Estas son preguntas de análisis.
¿Qué ocurrió con la distancia recorrida por el objeto en una y otra situación? ¿Ya? ¿Cuál fue la distancia recorrida por el objeto en la superficie lisa y en la rugosa? ¿Cuál es la causa de la diferencia observada? ¿Por qué esta diferencia? ¿De qué manera la textura de la superficie entonces afecta el desplazamiento de los cuerpos? Que era nuestra pregunta inicial. Todos los grupos de trabajo obtuvieron resultados similares. ¿Cómo pudo influir el procedimiento en esto? Esta pregunta no la vamos a hacer porque esta se tiene que hacer de forma grupal, ¿ya? Así que la vamos a borrar, no hay problema. Además, para evitar que hayan ciertas dificultades como en el informe anterior, yo les voy a enseñar cómo hacer un informe de laboratorio. ¿Ya? Cuando se realiza una actividad de laboratorio, un experimento, necesitamos hacer o que tenga los siguientes apartados: la portada, la introducción, la parte experimental, resultados y análisis, ¿ya? Vamos a borrar aquí esta, porque acá también les puse un ejemplo. Resultados y análisis, cómo tienen que ir, ¿cierto?, las imágenes, las conclusiones. Les puse también acá ejemplos de las conclusiones, ¿ya? Se desconfigura esto, no hay problema. Ahí sí. Conclusiones, cómo hacer las referencias bibliográficas, ya, ahí aparece todo. Es importante que antes de hacer el informe lean esto de cómo se hace un informe, ¿ya? Chiquillos, está paso a paso, detallado, así que no debería haber problemas. Y aquí está la rúbrica de cómo se hace el informe. Perdón, de cómo va a ser evaluado el informe. ¿Ya? Entonces, en síntesis, chiquillos, lo que ustedes me van a enviar a mí es solo el informe. Igual que como lo hicieron la vez anterior, de forma presencial, es decir, ir al colegio de lunes a viernes de 10 a 12 del día y dejarlo con el profesor que esté de turno ese día. ¿Ya? El informe tiene que ir con nombre y concurso para poder ser identificado. ¿Ya? ¿Qué más? Además de esto, ustedes van a responder una autoevaluación que tiene que ver con el experimento. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden incluir en su informe. Ya también no hay problema con eso. Tenemos como aspectos procedimentales: formulé una hipótesis que da respuesta anticipada a la pregunta de investigación, registré los resultados de la actividad experimental en una tabla, analicé los resultados, demostré curiosidad e interés por los objetos y eventos que conforman el entorno natural. Me pareció curiosa o atractiva esta experiencia, hacer este experimento. Fui ordenada u ordenado en el trabajo, en la confección del informe. Lo entregué a tiempo. Ya, todo eso va aquí. Si lo hizo, se coloca una X en sí o un tic. Y si no, una X en esta columna. ¿Ya? Así que eso es, niños. Repasemos un poquito para que no hayan dudas. Vamos a separar esto en semanas. Entonces, en la semana 1 ustedes observan la clase, reciben la ruta, además trabajan la guía número 1. ¿Ya? Dijimos también que la semana 2
vamos a tener nuestra clase de retroalimentación. Esto quedó programado para el día martes 23 y la hora es por confirmar. Y la semana 3, el día 29 hasta el día 3 de julio, yo voy a estar recibiendo el taller de ciencia, ya que es el que acabo de explicar. Como les dije en el video, cualquier duda, consulta, háganla al correo electrónico, al Instagram o dejándola en el video de YouTube, ya en los comentarios. Así que hagan sus consultas, chiquillos, antes de enviar el trabajo del taller de ciencia, el informe, para que así no tengan errores y puedan corregirlos, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Me despido y nos vemos en la clase virtual del día martes 23. Saludos.